El día de la boda de mi hijo, abrí los ojos con una sensación extraña en el cuerpo. Me toqué la cara y sentí la piel áspera, inflamada. Corrí al espejo con el corazón en la garganta. Y ahí estaban, manchas rojas, irregulares, dolorosas cubriéndome las mejillas y la frente. ¿Qué me está pasando?, susurré, mientras las lágrimas me nublaban la vista. Ese día debía ser uno de los más felices de mi vida, y en cambio, lo único que sentí fue miedo. Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así podré ver hasta dónde llega mi historia. No era una simple alergia. Lo sabía desde el primer momento. Había algo más en esas manchas, no solo por cómo ardían, sino por cómo aparecieron de la nada, justo ese día. Revisé los productos de la noche anterior, las cremas, el jabón, nada nuevo. Y entonces recordé la cena. La noche anterior a la boda, en casa de mi hijo, su prometida había insistido en prepararme algo especial, porque yo, según ella, no debía estresarme cocinando. Lo dijo con una sonrisa tan perfecta que casi me sentí culpable por negarme. Yo era solo un estorbo enfermo, una sombra que debía mantenerse al margen para no arruinar el cuadro perfecto. Y eso dolía más que las manchas en la piel. Mientras seguía encerrada en ese baño, intentando respirar entre el ardor y la desesperación, mi mente comenzó a irse atrás, a los años en los que crié a Javier sola, después de que su padre nos dejara sin decir adiós. Recuerdo los turnos dobles en la fábrica, las veces que no comí para que él pudiera llevar almuerzo a la escuela, los zapatos que remendé 3 veces antes de aceptar que necesitaba otros. Todo eso, todo lo hice con amor. Nunca quise que me lo agradeciera. Solo quería verlo feliz, verlo llegar lejos. Y cuando conoció a Mariana, su prometida, sentí que todo ese esfuerzo había valido la pena. Ella era hermosa, educada, de familia acomodada. Yo no entendía mucho por qué se había fijado en mi hijo, pero él se veía tan enamorado, tan decidido, que no quise ponerme en el camino, aunque había señales. Desde el principio, Mariana me miraba con una cortesía helada. Nunca grosera, no, era más bien condescendiente, como si me tolerara por obligación. Cuando la invité a casa por primera vez, apenas probó la comida. Muy casero todo, dijo, como si eso fuera una crítica disfrazada de halago. Y Javier, distraído por el amor, nunca notó esas pequeñas dagas que yo sí sentía en el pecho. Cuando anunciaron el compromiso, yo me ofrecí a ayudar con la boda. Pensé que sería una forma de acercarnos, de construir algo juntas, pero cada sugerencia que hice fue ignorada. Cambiaba mis ideas por otras más costosas, más modernas, más acordes con su visión. Hasta el vestido que yo pensaba usar fue criticado. «Muy brillante», dijo Mariana. «No queremos opacar a la novia». Me reí para no llorar. Fui cediendo. Paso a paso me fui haciendo a un lado. Pensé que eso era lo que hacían las buenas suegras: dar espacio, confiar, no interferir. Pero ese día, en el baño, con el rostro ardiendo, entendí que todo había sido un error. Yo no era parte de esa familia que se formaba. Yo era un obstáculo. Recordé cuando Javier enfermó a los 6 años. Fiebre de casi 40 grados. Lo tuve en brazos toda la noche, mojándole la frente, cantándole bajito para que no tuviera miedo. Recé como nunca en mi vida. Esa imagen se cruzaba con la de ahora. Mi hijo corriendo entre flores y arreglos, sin notar que su madre estaba rota por dentro. Pensé en salir del baño y pedir un momento con él, decirle lo que sentía, lo que sospechaba. Pero algo me detuvo. El miedo de sonar loca, celosa, de parecer esa mujer amargada que no sabe soltar a su hijo. Así es como Mariana quería que me vieran, como una carga emocional, como un error. Me limpié el rostro con cuidado, aunque dolía. Volví a ponerme la bufanda. Salí del baño con pasos lentos, conteniendo las lágrimas, y al pasar junto a ella, la vi mirarme de reojo, sonriendo apenas, como quien disfruta de un triunfo silencioso.
Esa sonrisa me quemó más que cualquier sustancia que me hubiera puesto en la comida. Y por primera vez sentí rabia. Una rabia callada, contenida, que se me alojó en el pecho como un puñal. No por el daño que me había hecho, sino por todo lo que yo había sacrificado para terminar siendo invisible en el día que más debía importarme. Y entonces me pregunté, ¿y si no decía nada? ¿Y si me callaba como tantas veces? ¿Valía la pena seguir permitiendo que me borraran, evocé o qué faría? Yo no sé si alguien más ha sentido esto, pero si tú también lo viviste, quédate conmigo, acompáñame, suscríbete para que sigamos juntas. La maquillista llegó justo cuando ya había perdido toda esperanza. Una chica joven, dulce, con una maleta llena de pinceles y polvos mágicos. Al verme, abrió los ojos con sorpresa, pero no dijo nada. Solo murmuró un «No te preocupes, lo vamos a solucionar», que me arrancó un sollozo. Me senté frente al espejo, mientras ella trabajaba con delicadeza, preguntándome con cuidado qué había comido, si tenía alergias previas. Evité las respuestas. Después de casi 40 minutos logró lo imposible. Cubrió las manchas con una base especial, corrigió los contornos de mi rostro y me devolvió algo de dignidad. Me miré al espejo y apenas me reconocí, no por el maquillaje, sino por la tristeza que aún me colgaba de los ojos. Agradecí en voz baja, le di una propina que no podía permitirme y me obligué a sonreír. «Te ves hermosa, señora», me dijo antes de salir. Pero cuando salí al salón, supe que no era suficiente. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Todos estaban ya listos. La novia bajaba las escaleras como una actriz en una película, con su vestido blanco impecable, rodeada de cámaras y susurros. Javier estaba parado frente al altar nervioso, mordiéndose los labios. Y yo, en una esquina, como un mueble más. Una de las tías de Mariana se me acercó. «¿Te sientes mejor? Escuché que estabas con algo en la cara. Qué mala suerte justo hoy», lo dijo en voz baja, pero lo suficiente para que 3 personas más lo escucharan. Sentí que las miradas se clavaban como agujas. Otra mujer comentó que el estrés hace estragos. Y alguien más, que ya ni recuerdo quién, soltó un «pobrecita. Ya a su edad el cuerpo no aguanta igual». Quise desaparecer. Me apreté la cartera contra el pecho y bajé la mirada. Nadie salió en mi defensa, ni una palabra amable, solo esos susurros disfrazados de preocupación. Y Mariana, al verme desde lejos, me guiñó un ojo. Fue un segundo, pero lo hizo, como quien sabe algo que tú no. La ceremonia comenzó. El juez civil hablaba con solemnidad. Los invitados murmuraban emocionados. Javier tomaba las manos de Mariana y ella le sonreía como una princesa. Y yo, desde mi banco, sentía que todo aquello era una gran mentira. Cuando el juez les preguntó si aceptaban casarse, el salón entero contuvo la respiración. «Sí», dijo Mariana con voz clara, mirando a todos. El juez se volvió hacia mi hijo, y entonces ocurrió algo que ni en mis peores delirios hubiera imaginado. Javier no respondió, bajó la mirada, tragó saliva. «¿Javier?», insistió el juez. Mi hijo levantó la vista y con una voz baja pero firme dijo: «No». Hubo un silencio que partió el aire. Alguien dejó caer una copa. Mariana se quedó congelada sin entender. Todos empezaron a murmurar al mismo tiempo. El juez, desconcertado, preguntó si quería explicar, y Javier, respirando hondo, giró lentamente hacia el público. «No puedo casarme con alguien capaz de hacerle daño a mi madre». Mi corazón se detuvo. Vi las cámaras de la cocina. Vi todo. Mariana dio un paso atrás, como si la hubieran abofeteado. Algunos invitados se levantaron de sus asientos. Otros se quedaron petrificados. Yo me cubrí la boca con las manos temblando. Nadie entendía nada. Solo él y yo. «No mereces entrar a esta familia», agregó Javier. «Y yo no voy a permitir que la mujer que me dio la vida sea humillada por alguien como tú». Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien me defendía, que no estaba sola. Y Mariana bajó la vista.
y no dijo una sola palabra. Después del escándalo, todo fue confusión. Algunos invitados se fueron en silencio, otros se quedaron murmurando teorías. Mariana desapareció del salón, seguida por su madre. Yo me quedé quieta en mi asiento, como si mis piernas no me respondieran. Javier se acercó, me abrazó fuerte sin decir nada. Solo me sostuvo por varios segundos. «Lo siento, mamá», me susurró al oído. Pero yo no quería disculpas, quería entender. Nos fuimos juntos en su coche. El trayecto fue silencioso, con la ciudad pasando por la ventana como una película borrosa. Al llegar a casa, me encerré en mi habitación. No quería hablar, no quería pensar. Me miré al espejo y me quité lentamente el maquillaje. Las manchas seguían ahí, aunque más tenues. Pero lo que más dolía no era la piel, era el alma. Caminé hacia el armario y abrí la caja donde había guardado las fotos del compromiso, los recuerdos que había acumulado desde que Mariana entró en nuestras vidas. Cada detalle que conservé con cariño ahora me parecía una burla. Las tarjetas de agradecimiento, las servilletas bordadas, incluso el pequeño joyero que ella me regaló en Navidad. Todo tenía un peso distinto ahora. Me senté en la cama y comencé a sacarlo uno por uno. Cada objeto que tocaba parecía infectado. Lo metí todo en una bolsa. Al final, la até con fuerza y la dejé fuera, al lado del bote de basura. No fue venganza, fue limpieza, una manera de devolverle a mi historia su dignidad. No iba a guardar como recuerdos lo que en realidad habían sido advertencias. Cerré la ventana con fuerza, corrí las cortinas y me senté a escribir en una libreta vieja. No sabía por qué. Tal vez necesitaba sacarlo de adentro. Escribí todo lo que había sentido, la humillación, la soledad, el silencio. Lloré al escribir, pero también me sentí menos pesada, como si al ponerlo en palabras pudiera recuperar lo que Mariana intentó quitarme. Después, bajé a la cocina. Lavé mi propia taza con calma, preparé té de manzanilla como en los viejos tiempos. Y mientras el vapor subía, abrí la alacena y saqué todo lo que ella había traído a esta casa. Especias costosas, infusiones con nombres extraños, frascos decorativos. Uno por uno los fui metiendo en una caja. No los tiré, no por ella, por mí, porque necesitaba espacio para volver a respirar. Esa noche, dormí abrazada a mi libreta. No sabía qué iba a pasar después, ni qué haría Javier con todo aquello. Pero algo dentro de mí se había activado. Una llama que llevaba años dormida. Me prometí no volver a callar. Nunca más. Al día siguiente, me levanté temprano. Tenía los ojos hinchados, pero algo en mí estaba distinto. Fui al mercado, compré flores frescas y las puse en la mesa del comedor. No para nadie más, para mí. Para llenar de vida ese espacio que había sido invadido por presencias que no me querían. Me senté con una taza de café entre las manos, mirando el sol entrar por la ventana, y respiré hondo. Recordé que era capaz de construir belleza con lo simple, que antes de todo esto yo era suficiente, y que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirme valiosa. Esa fue mi primera pequeña justicia, silenciosa, pero mía. Pensé que lo peor ya había pasado, que después de la boda arruinada, del no inesperado y de haber recuperado un poco de fuerza, todo comenzaría a calmarse. Pero me equivoqué. Una traición más esperaba detrás de la puerta, y esta vez venía de donde menos lo imaginé. Javier comenzó a encerrarse en sí mismo. Pasaba horas sin hablar, sin comer bien. Intenté darle espacio, pero cada día lo veía más apagado. Me dijo que Mariana le había escrito, que lloró, que le dijo que todo fue un error, que no supo cómo manejar la presión, que su mamá la había obligado a comportarse así, y yo vi en sus ojos la duda. Mamá, tú sabes cómo era ella al principio. ¿Y si de verdad se sintió sola? ¿Y si solo fue un impulso? No podía creer lo que oía. Le recordé las manchas en mi rostro, las cámaras de seguridad, todo, pero él bajó la mirada, como si algo en su interior se quebrara. Me dolió.
no solo por la posibilidad de que él quisiera volver con ella. Me dolía que dudara de mí, que aún después de todo, tuviera espacio en su corazón para perdonar algo tan cruel. Una noche, escuché su voz en la sala. Me levanté en silencio y me asomé por la rendija. Estaba hablando por videollamada con Mariana. Lloraban, los dos. Ella le decía que lo amaba, que había sido influenciada, que estaba dispuesta a cambiar, y él no la cortó. Solo la miraba con los ojos vidriosos, como si quisiera creerle. Volví a mi cuarto sintiendo que me arrancaban algo por dentro. No por celos. No era eso. Era un dolor más profundo, el de ver a mi hijo caminando hacia el mismo abismo del que yo lo había intentado salvar. El de saber que, aunque él me defendió públicamente, aún no comprendía del todo el veneno que esa mujer había traído a nuestras vidas. 2 días después, Javier me confesó que estaba considerando darle otra oportunidad. Solo para hablar, me dijo, para entender, para cerrar bien. Me encerré en el baño, otra vez. Me miré en el espejo. Las manchas habían sanado, pero la herida invisible se abría de nuevo. Me senté en el suelo, abrazando las piernas. Lloré en silencio, sin fuerzas para gritar. ¿Cómo podía cerrar bien algo que había comenzado con tanta violencia? Esa noche no dormí. Caminé por la casa como un alma en pena. Pensé en todas las mujeres que habían sido silenciadas por no querer incomodar, que habían perdonado para mantener la paz, que habían dudado de sí mismas porque alguien les hizo creer que exageraban. Me pregunté si yo estaba siendo una de ellas, y odié la idea. Al amanecer, Javier salió temprano. Me dejó un mensaje en la mesa. No te preocupes, voy a estar bien. Solo quiero aclarar cosas. No dijo con quién, no hacía falta. Me senté en la cocina con una taza de café frío entre las manos. Sentí el pulso en las sienes. Algo tenía que hacer. No podía quedarme ahí otra vez, viendo todo desde la sombra, porque esta vez, si no actuaba, lo iba a perder para siempre. Recordé entonces una conversación que había tenido con una vecina años atrás, cuando su hija volvió con un hombre que la había dañado. A veces el corazón se aferra a lo que más lo hirió, me dijo. Y pensé si eso también le pasaba a Javier, si estaba repitiendo un patrón que no era suyo, sino mío, porque también yo, en el pasado, perdoné cosas imperdonables por miedo a quedarme sola. Y ahora veía ese reflejo en mi hijo. Me levanté con decisión. Fui a su cuarto y me senté en su cama vacía. Olía a él, a infancia, a risas de otro tiempo, a sueños que había protegido con uñas y dientes. Miré su escritorio, sus libros, las cartas que me escribió de niño, y me prometí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Esta vez no. Esta vez no iba a permitir que confundiera manipulación con amor. Sentí que algo en mí cambiaba, que el dolor ya no me paralizaba, me daba dirección. Javier volvió esa tarde con los ojos rojos y el alma arrugada. No dijo mucho, solo se sentó frente a mí, en la sala, y me miró como si buscara algo que había perdido. Yo no pregunté, le dejé espacio. Preparé café, como siempre hacía, y se lo puse en la mesa. Se quedó mirando el vapor por varios minutos. No sé qué hacer, mamá, murmuró al fin. La quiero, pero no confío en ella. Y eso me rompe por dentro. Tomé aire, lo miré con calma, ya no desde el dolor, sino desde la claridad que solo una mujer golpeada por la vida puede tener. El amor no basta, Javier, no cuando duele más de lo que cura. Se quedó en silencio, y yo también. No necesitábamos palabras. Pero esa noche, mientras él dormía, supe que tenía que hacer algo más, algo simbólico, algo que él no olvidara. Fui a mi cuarto y saqué del fondo del armario un objeto que había guardado por años, un pañuelo bordado a mano por mi madre. Lo había llevado el día de mi boda. Siempre pensé dárselo a la esposa de mi hijo como símbolo de continuidad, de amor entre mujeres, pero ahora entendía que ese regalo no era para cualquiera. Lo envolví en papel suave, con una nota. Cuando entiendas lo que mereces, esto será tuyo. Y lo dejé sobre la cama de Javier. A la mañana siguiente,
Él encontró el paquete. Lo abrió sin decir nada. Leyó la nota. Me miró. Vi sus ojos enrojecer de nuevo, pero esta vez no por dolor, por entendimiento. Gracias, me dijo, por no rendirte. Pasaron días, y una mañana, mientras limpiaba la cocina, escuché el sonido del picaporte. Javier entró y me abrazó por la espalda. Supe, sin que dijera nada, que había terminado con Mariana para siempre. Tienes razón, mamá. El amor no basta si no hay respeto. Nos quedamos abrazados largo rato, en silencio. Y esa tarde hice algo que había postergado demasiado. Fui al estudio fotográfico y pedí revelar las fotos de la boda, las pocas que se habían alcanzado a tomar. No porque quisiera verlas, sino porque necesitaba una imagen clara del momento en que mi hijo eligió lo correcto. Cuando llegué a casa, elegí una sola, la que lo mostraba en el altar, con el micrófono en mano diciendo no. Esa imagen para mí ya no era tragedia, era fuerza. La enmarqué y la colgué en la sala, justo encima del sofá, no para exhibir un escándalo, sino para recordar que incluso los días más oscuros pueden dar a luz una verdad luminosa. Esa fue mi segunda microjusticia, resignificar el dolor y dejarlo a la vista, no para castigarlo, para sanarlo. Después, decidí hacer algo aún más personal. Fui al cuarto de Javier mientras él estaba en el trabajo. Sobre su escritorio había libros, apuntes, una fotografía nuestra de cuando él tenía apenas 5 años. La tomé en mis manos. Era una copia antigua, algo desgastada por los años. En esa imagen, yo lo sostenía en brazos, en un parque. Ambos reíamos. Lo miré largo rato y la coloqué dentro del cajón donde guardaba su pasaporte, junto con una carta que escribí esa misma tarde. En ella le conté cosas que nunca había dicho, que muchas veces tuve miedo de criarlo sola, que hubo noches en que pensé que no iba a poder, pero que siempre supe que él valía cada sacrificio. Le dije que lo amaba con una fuerza que ni el tiempo ni el dolor podían quebrar, y que por eso, justamente por amor, estaba dispuesta a perderlo antes que verlo atrapado en una mentira. Dejé la carta sin firmar, solo con una frase al final. A veces, amar también es soltar. Cuando regresó no dijo nada al verla, solo la guardó con cuidado. Pero esa noche, al despedirse, me abrazó distinto, como si algo dentro de él hubiera cambiado, como si ahora entendiera que yo no estaba luchando contra su felicidad, sino por ella. Pocas semanas después, Javier recibió una invitación por correo. Era de la madre de Mariana, un brunch familiar para limar asperezas. Yo la vi sobre la mesa y sentí el escalofrío. Sabía que ese no era un simple gesto de cortesía. Era una jugada, un último intento por limpiar la imagen de su hija, por reinsertarla en nuestras vidas como si nada hubiera pasado. ¿Vas a ir?, le pregunté sin rodeos. Javier me miró. Guardó silencio unos segundos. Sí, pero no voy solo. Al día siguiente, nos vestimos sobrios. Nada de colores llamativos. Yo llevé un vestido gris perla y un chal que me cubría los brazos. Javier me ofreció el brazo como en una ceremonia. Subimos al coche. Nadie habló en el camino, pero el silencio no era tenso, era firme. Cuando llegamos, Mariana estaba en la puerta. Llevaba un vestido claro y el cabello recogido. Su madre la acompañaba. Todo estaba impecable. La mesa, el jardín, los adornos. Era una escenografía montada para recuperar el control de la historia. «Qué gusto que vinieron», dijo su madre. «Javier, estás guapísimo. ¿Y tú, señora?» Se ve que ya se recuperó. No respondí, solo asentí. Entramos. Había varias personas más. Primos, tías, amigas. Todos saludaban con sonrisas incómodas. Nos sentamos. El brunch comenzó con platillos delicados, pequeñas porciones sobre platos blancos. Mariana intentó iniciar conversaciones ligeras. Javier no respondía más que con monosílabos, hasta que ella no aguantó más. «¿Podemos hablar en privado?», le dijo a Javier. Él la miró. Luego me miró a mí y dijo: «Lo que tengas que decir, dilo aquí».
Ella se tensó. Su madre tragó saliva. Hubo un silencio. Mariana entonces comenzó a hablar rápido, entrecortada, justificando sus actos, diciendo que todo había sido un malentendido, que se dejó llevar, que no quería hacerme daño, que solo quería agradar. La misma historia de siempre, pero envuelta en azúcar. «Ya no importa, Mariana», dijo Javier con voz serena. «Lo que hiciste habla por ti. Lo que yo haga ahora hablará por mí». Ella intentó tocarle la mano. Javier la retiró. «No voy a volver contigo, no porque no te haya querido, sino porque entendí que querer no es suficiente cuando uno se pierde en el intento». La madre quiso intervenir, pero Javier se levantó. «Gracias por la invitación, pero no quiero seguir este juego». Y ahí hice lo que llevaba semanas conteniéndome. Saqué del bolso una copia del video de seguridad, la misma que Javier me había mostrado. La coloqué sobre la mesa, frente a ellas. Yo sí quería que quedara claro lo que pasó, para que nadie, nunca, diga que fue un malentendido. Mariana palideció. Su madre abrió los ojos como si le hubieran abofeteado. Nadie más habló. Nos fuimos sin mirar atrás. En el coche Javier me tomó la mano. «Eso fue necesario», dijo. Asentí. «No por venganza, por verdad». Y por fin sentí que habíamos cerrado esa puerta con dignidad. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el sofá y observé la foto enmarcada del altar, la misma en la que Javier sostenía el micrófono, diciendo «no» al mundo entero. A su lado, él me miró y sonrió con tristeza, pero también con alivio. Me dijo que por fin sentía que su vida volvía a ser suya, que la culpa, el deber, el qué dirán, todo eso había quedado atrás. Encendí una vela, no por costumbre, sino como símbolo. Dejar atrás no es olvidar, es aceptar. Es mirar el dolor a los ojos y decirle, ya no mandas tú. Esa noche dormimos temprano, Javier en su cuarto, yo en el mío. Pero en la madrugada, antes de apagar la luz, me levanté una vez más. Fui a su habitación y lo vi dormido, respirando en paz. Le dejé sobre la mesa de noche el pañuelo bordado. Esta vez sin nota. Ya no hacía falta explicar nada. Pasaron los meses. Las manchas en mi piel desaparecieron por completo, pero las otras, las internas, tardaron más. Sin embargo, algo curioso ocurrió. Al sanar por dentro, también empecé a cambiar por fuera. Me sentía más ligera, más firme. Había algo en mi postura, en mi forma de mirar, que ya no pedía permiso. Javier encontró un nuevo trabajo en otra ciudad. Lo aceptó con entusiasmo, pero también con culpa. Me dijo que no quería dejarme sola después de todo. Yo le sonreí, le tomé las manos y le dije lo que una madre sabe desde el primer día, que criamos para dejar ir. «Ve», le dije, «y vive sin miedo». Lo abracé más fuerte que nunca, no porque lo necesitara, sino porque lo amaba con libertad. Y eso era nuevo para mí. Después de que se fue, comencé a llenar mi vida de otras cosas. Recuperé mi jardín, ese que había dejado morir por falta de tiempo. Sembré margaritas, lavanda, un rosal que compré con mis primeros ahorros como jubilada. También volví a tejer y a cocinar solo para mí, sin demostrar nada a nadie. La casa estaba más vacía, sí, pero también más mía. Un día, mientras limpiaba un estante, encontré la libreta donde había escrito todo lo que sentía aquella mañana del matrimonio. La leí entera. Lloré, pero no como antes. Lloré como quien se despide con amor de algo que ya no le pertenece. Cerré la libreta y la guardé en un cajón, junto con otras cartas y recuerdos. Ya no para leerlos, solo para recordarme que estuve ahí y que salí. Mariana no volvió a aparecer. Su familia tampoco. Algunas personas del círculo social intentaron averiguar detalles, pero nunca respondí. Decidí que no era necesario explicar. A veces el silencio también es un acto de dignidad. Y así, poco a poco, volví a mí. A la mujer que existía antes del dolor. O quizá una nueva versión, más entera, más mía. No volví a sentir odio, ni rencor.
Solo una gratitud extraña por haber atravesado todo eso, porque ahora, cada mañana que me despierto sin miedo, con el rostro limpio y el alma en paz, es un triunfo. Una tarde, me encontré con una vecina en el mercado. Me preguntó cómo estaba Javier, qué había pasado con la boda. Sonreí y le dije, todo está en su lugar ahora. No necesitaba justificar ni dar detalles. Ella asintió, como quien entiende más allá de las palabras. En ese instante, comprendí que ya no me dolía contar mi historia. Solo había aprendido a elegir con quién compartirla. También retomé un curso que había abandonado años atrás: fotografía. Me inscribí sin pensar demasiado, llevada por una curiosidad que creí dormida. Al sostener la cámara por primera vez, sentí que algo se abría. Comencé a mirar el mundo con otros ojos, a encontrar belleza en lo cotidiano, a capturar instantes que de otro modo habrían pasado desapercibidos. Y fue ahí, detrás del lente, donde terminé de entender lo vivido, que muchas veces una imagen dice lo que el alma aún no puede nombrar, que la dignidad no se grita, se vive, y que yo la había recuperado sin pedir permiso. Una tarde cualquiera, mientras regaba las plantas, sonó el teléfono. Era Javier. Me dijo que pensaba visitarme el siguiente fin de semana, que quería caminar conmigo por el jardín, ver las flores, tomar café en silencio. Le dije que lo esperaba, y mientras colgaba, me descubrí sonriendo, porque ya no necesitaba que viniera a rescatarme. Solo quería compartir con él la paz que ahora habitaba en mí.